Con todo, buenas noches. Me van a disculpar, pero voy a hacerlo a capela. Vamos a comenzar y les pido que en esta hora se olviden de todos sus problemas. Del profesor que está acostado atrás de ustedes, olvídense. También olvídense, chicos, mis alumnos, olvídense de mí, ¿ya? Y deseo que se concentren en esto. ¿Ya? Obsérvenla. Cuadriculada. La acabo de sacar. Y no está rayada. Muy bien, vamos a imaginar que esta hojita somos nosotros. ¿Ya? Me incluyo. ¿Ya? Somos nosotros, somos ustedes. ¿Okay? Obsérvenla. Sientan la libertad con la que de repente la voz está que puede que empezar a volar. ¿Ok? Quiero que sientan como esa hoja. Ahora sí, solamente les pido que sientan que son la hoja. Es decir, ya no se relojito. Solo sientan que son una hoja al aire libre. A ver, sientan eso. Siéntanse como una hoja. Vamos a citar esta atención. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? ¿Qué pasa si... Ok. Nunca permitan que alguien les haga esto. Vamos a ir quedando a poquitos, ¿ya? A que de repente por ahí se metió una experiencia, mil disculpas. ¿Ok? Viktor Frankl, discípulo de Alfred Adler, bueno, acá está viendo, se lo doy un poquito. Empieza a construir la tercera escuela, ¿no? Bien esto. Adler lo deja de lado porque empieza a no compartir ciertos principios. Básicamente hablaba de que la persona podría ser autónoma frente a la condición, ya sea psíquica, social o también biológica. O sea, muy aparte de eso podría trascender aún de eso. No estaba de acuerdo, Alfred Adler lo retira. Y lo que hace es crear logoterapia. Vamos a ver unas líneas, conceptos básicos, ¿no? Con respecto a la logoterapia. Básicamente lo que busca la logoterapia, ¿no? Es trabajar en función del sentido. Es una terapia centrada en el sentido. ¿Sentido en qué? 1, libertad. Responsabilidad. Conciencia. Voluntad de sentido y sentido de vida. 5 elementos básicos que vamos a ir conociendo de a pocos. Ahí está mostrando un poco, ¿no? La necesidad de una educación de responsabilidad, donde se permite a la persona, ¿no? Descubrir sus posibilidades a partir de su libertad y responsabilidad. Tenemos ahí a la chica llorando, pero ¿qué nos dice Frankl? El hombre para vivir tiene sobre todo necesidad de sentido. Necesidad de sentido. Es decir, tenemos un significado en cada cosa que hacemos. Cualquier situación, ¿no? Podemos superar cualquier situación que enfrentemos en el día a día a través, repito esto, de libertad y responsabilidad. Vamos a ir desglosando un poco de esos conceptos. Solamente acá estamos mostrando algunas frases tomadas, ¿no? de las obras de Viktor Frankl, donde nos van metiendo un poco a su logoteoría. ¿Ya? Él lo divide de este modo, ¿no? Logoteoría, logoterapia. La logoteoría es el fundamento del cual nace la logoterapia. ¿Qué nos dice? Hay que ubicarnos también en la época de Viktor Frankl. ¿Por qué él desarrolla esto? Porque en Austria ahí hubo una temporada en la cual muchos adolescentes empezaban a suicidarse, a escaparse de sus casas. Ahí encontramos otro concepto, que es el vacío existencial. A partir de esto es que él empieza, ¿no? a trabajar su teoría también. Hablamos del suicidio, consumo de drogas, la agresividad, impulsividad y la cosificación del hombre. ¿Hablamos de qué? De que hoy en día cuando alguien trabaja, ¿en qué se convierte? Actualmente. A veces somos, terminan convirtiendo en objetos, las cosas, que son la cosificación del hombre.
Somos pertenencia de un sistema. Entonces, también podemos ¿qué? Anteponernos a eso. Vamos a entrar al concepto, ¿no? Acá, y también tienen ustedes ahí, básicamente hablamos de logos, que es la razón íntima de una cosa, fundamento, motivo, principio, sentido también por ahí, ¿no? Encontramos qué es un sentido, qué es un significado, vamos a ir englosando. Lo que le decía al inicio, es una psicoterapia centrada en el sentido y como tal quiere prestar una ayuda en su lucha por el sentido. Qué bonito, ¿no? Y dice ahí, la más humana de todas las aspiraciones humanas, tener sentido. Y acá, ahora les voy a plantear una pregunta. ¿Ah? Bueno, dos. ¿Por qué y para qué vivo persisto? Tómense 2, 3 minutos, 1 minuto basta, creo. Háganse la pregunta, respóndanse. ¿Por qué y para qué vivo? A veces nos olvidamos, cuando entramos en el día a día, en la actividad diaria, aunque no lo crean, ¿de qué nos olvidamos? De nosotros. Somos parte de la actividad nos gobierna. Aunque no lo crean, también sufrimos de qué? Del mal de pensar todo el tiempo. Estamos también condicionados a pensar todo el tiempo pensamos. Miles de pensamientos. Buena frase, ¿no? Dispara. Es espectacular. Hoy en día a los chicos les pregunto, o quiero trabajar con ellos un poco de técnicas de relajación y no pueden. ¿Por qué? Porque están disparados, hiperactivos. Sí, pero aún así puede hacerlo. Vamos a ver que a pesar de la condición biológica, psicológica, social, podemos ¿qué? Anteponernos a eso. ¿Se puede? Sí se puede. Pues entramos en ese sistema y nos olvidamos de nosotros mismos. ¿En qué nos convertimos? En maquinitas. Es decir, no solamente son nuestros ¿qué? Jefes. No. Somos nosotros los que tenemos que cosificándonos. Porque solo producimos, ¿no? No. ¿Alguien quisiera responder ese par de preguntas de manera voluntaria? Pues seguro que uno va a decir, profesor, ¿y cuál es su por qué y para qué? ¿Por qué? Porque Dios me dio la vida. Es lo que yo creo. Que no pueden compartir y se respeta, sí. ¿Para qué? Yo estoy cumpliendo algo que soñaba de pequeño, todo el tiempo. ¿Cuál era mi sueño? Ayudar a la gente. Y felizmente lo hago. Felizmente lo hago. O sea, no se me rompió. Y eso me da un cariño. Cuando alguien encuentra un por qué y para qué, es cuando ¿qué? Empieza a encontrarle un sentido. Y ojo, no es que existe un solo sentido, no. Hay situaciones, momentos, circunstancias, y cada vez un significado particular, propio. Es único, es nuestro. Acá tenemos no sé cuántas personas, serán 40, 50. Tenemos 50 sentidos de vida. No hay una respuesta para eso, único, no. Porque somos ¿qué? Diferentes, qué bueno. Eso es genial. Eso es muy bueno, hay que agradecerlo, porque somos diferentes, únicos. Y sobre todo ¿qué? Irrepetibles. O sea, lo genial, ¿no? Es ser diferentes. Es ser genuinos, espontáneos. Pero eso lo perdemos de vista, pues. ¿Okay? Entonces, acá lo repito, ¿no? La más humana de todas las aspiraciones humanas. ¿Alguien quería compartir por ahí? No me dejé de contestar. ¿Su por qué y para qué? ¿Nadie? No se peleen. Ok, perfecto. De una herramienta que es existencial, que es propia de la antropología. Sí, pues, es una teoría filosófica. Porque hablamos de qué? Heidegger, Husserl, Sartre, Scheler. Y si uno se pone a investigar, ¿de qué nos habla? Existencialismo y ¿qué? Fenomenología. Sí, su teoría es filosófica. Va más allá, ¿no?, de lo que
De repente uno puede sistematizar a través de ¿qué? Del psicoanálisis, el conductismo, cognitivismo, de todo que lo podemos ¿qué? Operativizar, ¿no? Largo el esquema, ¿no? No, acá no. No. ¿Por qué? Porque la individualidad se respeta. Yo no puedo dar ¿qué? Mismo tratamiento a la persona A y a B. No. No. Porque aún así también pecando de ¿qué? De mecanicista. Y eso hay que evitar. Porque les aviso, un momento va a llegar y van a darse cuenta de que están haciendo ¿qué? Lo mismo. Voy correo. Por eso cada conversación es distinta, diferente, una de otra. Les daré ejemplos, ¿no? De cómo he trabajado esto con niños. Interesante. Profesor, pero ¿cómo haces un diálogo semántico con niños? Para que veas. Y la visión de la vida, les voy a dar un ejemplo ahora. Es similar a lo que ustedes, de repente, cuando se haga la pregunta, ustedes van a responderme igual. ¿Qué? Concepción original de los trastornos psíquicos. Plantea, vamos adelante, neurosis. ¿No? O sea, mantiene el concepto, ¿no? De neurosis, por ahí. Pero, interesante, ¿no? Neurosis orgánica. Hablamos de qué? Problemas somáticos. Neurosis ¿qué? Psíquicas. ¿No? Entre comillas, ¿qué? Sintomatología psicológica, ¿no? Por ahí. ¿Y qué plantea? Una neurosis nógena. El nivel espiritual, también llamado nivel noético. No se refiere a la noética, no. Noético en el sentido de que de la dinámica, ¿no? En valores, principios que vive qué cosa. La persona en su ente espiritual. Hablamos de 3 niveles, no, 3 dimensiones, ¿no? El nivel biológico, orgánico, psíquico, social y espiritual. Es el nivel que espiritual noético. Ahí también que hay neurosis. ¿Hablamos de qué? Del vacío existencial. Cuando me encuentro eso, pues estoy perdido, ¿no? En el mundo. No me encuentro, no me ubico. Caigo en depresión, en ansiedad, luego dependiente de una persona, de los videojuegos, consumo, me aburro, me siento apático. No le encuentro a las cosas un sentido, pues. Eso, lo decía Viktor Frankl, ¿no? En el siglo pasado, iba a ser de cosas. Iba a ser la enfermedad de la nueva era. ¿La de qué? La del vacío existencial. Muy bien. Y veremos también, o sea, nos plantea una logoteoría, o sea, una explicación, ¿no? También, ¿qué nos plantea? No nos plantea un DSM-4, un CIE-10, no. ¿Qué nos plantea? Nos plantea, ¿no? Entre comillas, problemas. ¿A partir de qué? Ya existentes, pero agrega uno a partir de que del vacío existencial. Pero eso es una enfermedad. No, sencillamente es que falta sentido de vida, nada más. Es eso. No es enfermedad. Ojo, no es enfermedad. Y por último, también ¿qué plantea Frankl? Técnicas, métodos. Y ojo, no es que los métodos técnicas uno las va a cumplir siendo pues estrictos, rígidos. No, no funciona. Solo fluyen, aparecen. Por eso es la capacidad que debes tener para que darte cuenta de las cosas, de cómo tú puedes ayudar a esa persona a que pueda ¿qué? Darle un sentido a lo que está viviendo. O sencillamente resolverle una pequeña ¿qué? Duda, conflicto. ¿Por qué dice Frankl que las personas desarrollan una neurosis nógena? Porque hay un conflicto a partir ¿qué? De lo ético, o sea, nuestros valores, principios de vida. No estamos bien con nosotros mismos, porque ahí parte todo. Para Frankl. Hay dudas pequeñas. Es como un chico de hoy día viene, ¿no? Profesor, ¿sabe qué? Me gusta resaltar por mis notas, ¿no? Soy aplicado, no hago mis cosas. Pero estoy en mi casa
y ya no hago lo que hacía antes. ¿Por qué? ¿Qué crees? Le digo, no sé, profesor. Y empieza a responderse, es que en mi casa hay mucha gente, y a veces chiquita, y me distraigo rápido. En logoterapia también que ofrecemos algo nuestro. ¿Saben qué? Cuando yo era pequeño, en mi casa iba con todos mis primos, éramos como 10 y compartíamos la mesa, ¿no? Y aún así estudiaba. Ah, profesor, estoy que me pongo obstáculos, no yo solo. ¿Tú qué opinas? Sí, profe, gracias. ¿Qué entendí? Una que duda, cualquiera, pequeña. Él entendió, la comprendió. Y eso es lo que le dije. Tú tienes las respuestas. Solamente que hazte las preguntas correctas. Ok, profe, se fue. Nada más. No tienes que armar tú un esquema y que estabas solo. ¿Y qué pasó antes? ¿Y después qué pasó? No hay que ir tan a fondo. Muy bien. La logoterapia busca algo, ¿no? Esclarecer aquello que distancia al hombre de sí mismo. Hablaba hace un momento, ¿no? El conflicto con uno mismo. Esa neurosis no genera vacío existencial. Y es lo que el hombre puede ser y lo que puede convertirse. Es decir, es una ayuda para la liberación y desarrollo de ¿qué? De las capacidades humanas. Valiéndonos de esta existencial, uno que hace, empieza a estudiar las barreras, por qué la persona no puede ¿qué? Desarrollarse, ir más allá de sus posibilidades. Analizamos el por qué no, o sea, vemos por qué se limita, por qué se da eso. Abarcamos eso. Una vez que eso se diluye, la persona ve que puede ¿qué? Ir más allá de lo que cree que puede llegar. Por eso el autodesarrollo. Autodesarrollo. ¿Qué significa eso? Uno mismo desarrollo. Sí. La misma persona por sí sola dice que a desarrollo. Es más, lo toman como una especie de ¿qué? También de coso. Que está ahí ¿qué? Apoyando, ¿no? Que acompaña a ¿qué? A alguien que pueda obtener sus objetivos. Sí, hacemos acompañamiento también. Muy bien. Funciones. 3. Neuroterapia. Provocar el deseo de la libertad hacia una propia decisión. O sea, sacarse de encima las ataduras, las condiciones, ¿no? Que nos ponemos, inclusive que nosotros mismos. Nos sacamos de encima, alcanzamos la libertad. Y a partir de esa libertad yo puedo ¿qué? Decidir qué hacer con mi vida. ¿Ven que no es tan complicado? No hay algo complicado en la logoterapia. El tema es que se tienes que leer bastante sobre qué. Filosofía. Pero sí, nada más. Nada más. Porque si ven, no es nada de otro mundo. Otro. Segunda función. Hacer consciente al hombre de su responsabilidad para la creación de la propia vida. Libertad y por ende ¿qué? Responsabilidad. Segunda función. Para la que su propia vida. Y tercero, ayudar a apanar, desmontar, eliminar las barreras que impiden hallar el sentido. La persona supera sola, por sí misma, esas barreras. Se autodistancia de lo que está ¿qué? Viviendo. ¿Qué es eso? Yo soy Víctor Bravo, acá me quedo y salgo de acá y acá me ubico. Y observo a Víctor. Y empiezo ¿qué? A evaluar las cosas. Autodistanciamiento. Y ahí van las preguntas, ¿no? ¿Cómo puedes hacer mejor esto que te pasa? ¿Esto en qué te puede ayudar? La pregunta es ¿por qué me pasa esto? No, la pregunta ahora ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? El por qué, sí, te ayuda en algo, pero más el llevar a hacer. ¿Cómo resuelves? ¿Cómo haces que lo que te ha pasado te ayude?
a construir por sí sola la persona, construye por sí misma la persona. Eso buscamos, que se autodesarrolle, pero también que alcance trascendencia, que trascienda las condiciones que le rodean, que está en él, que trascienda sobre eso, que no se deje condicionar por lo que está viviendo. Elementos. Acá lo que mencionaba, ¿no? La visión antropológica y del mundo. Visión integral del hombre. Y asume una imagen que tiene los diversos aspectos que destacan en tales concepciones. ¿Hablamos de qué? De la ¿qué? Espiritualidad, lo espiritual. Lo antropológico es su teoría. Muy bien. Y del mundo porque este ser humano, como decía, este ser, logra ¿qué? Existencia en el mundo. Todos tenemos ¿qué? Una función en este mundo. Todos tenemos una función en este mundo. Todos. Algo van a hacer en este mundo. ¿Eso qué? Es lo que yo brindo de mi persona hacia... Eso es qué cosa. Trascender. Ir más allá de lo que yo creo que puedo ser o hacer. No es tan complicado, como digo. Por eso uno tiene primero que descubrir eso, para poder ¿qué? Compartirlo. Ahí decía, no, el objetivo de la terapia es conducir al paciente, vean ahí, para que él sea el dueño de su destino. Dimensiones. Ya lo mencioné, ¿no? Adelante un poquito. El hombre participa de tres formas: física, psíquica y noética. Lo espiritual o el aspecto noológico. Hablamos de, menciono, valores, la ética, principios, cosas muy fundamentales, que ojo, no son iguales, son que se diferencian uno de otro. Cada uno elabora una escala, y de esa escala empieza a ¿qué? A darle un significado a lo que sucede. ¿Ya? Por eso no podemos repetir. Y las categorías, ¿no? De problema que se da entre el cuerpo y ¿qué? Lo psicológico. Orgánicas vulgares, hablamos solamente de ¿qué? Sintomatología somática, problemas físicos. En la segunda, a la psicosis, etiología somática y síntomas psíquicos. Es decir, has nacido con eso. Psicógenas, etiología psíquica y sintomatología también psíquica. Tenemos las neurosis orgánicas, que etiología es psíquica y sintomatología orgánica. Y están que las neurosis noógenas. ¿Hablamos de qué? Del conflicto con uno mismo. Hablamos de la base existencial ahí. El carácter espiritual del hombre. Y lo que le mencionaba, ¿no? Ante entre comillas, ¿no? Ante lo que nos plantea, digamos así, la condición biológica, la condición ¿qué? Social, ante ello, eso es el término, ¿no? Anteponerse. No lo decía por las puras, porque lo que se antepone a eso es ¿qué cosa? El ente espiritual. Ahí es cuando tú ¿qué? Trasciendes por encima de esto, las condiciones, trasciendes, vas a un nivel mayor. Y es cuando ¿qué? Eres libre. Y en esa libertad que te haces, responsable de tu propia ¿qué? Construcción personal. Vamos viendo acá un poquito, ¿no? Entrando más a terapia. Y acá lo que quiero, ¿no? Centrarme más. ¿Cómo se manifiesta el espíritu? Para Franklin. Libertad. ¿Qué es la libertad? Es ser libre ¿de qué? De mi herencia genética.
O sea, lo que me regalaron mis padres. Si mis padres son redes sociales, ¿qué implica que yo qué? Voy a hacer también ¿qué? Bebedor. Si mis padres sufren de qué? De depresión, no significa de que yo que voy a sufrir cosas de depresión. No digo sea, sufrir. Sufrir. ¿Okay? Sufro depresión, sufro ansiedad. No soy depresivo, no soy ansioso. Sufro. ¿Bien? Sufre de depresión, no es que yo también voy a qué. Sufrir lo mismo. ¿Se libra qué? A mi entorno. No porque tenga carencias, voy a qué. Voy a ser víctima de eso. Lo pongo así. No porque mi padre me pegaba todos los días, yo voy a qué. Ser un patán conmigo. No. Y cargo, ¿no? Porque recuerdo todo eso, ¿no? Mi padre me golpeaba. No. Voy por encima. Eres libre de eso. ¿Y también libre de qué? También de qué. De algún problema, entre comillas, que psicológico. Digamos que te cuesta, pues no sé. A ver, algo sencillo. Un trastorno compulsivo, ¿no? No sé, pues de limpieza. Te enfermas cuando no quieres que te agarre nadie, que te coja nadie, no quieres agarrar nada. Y a pesar de eso también puedes que anteponerte a eso. O sea, eres libre inclusive de eso. Porque dice Frankel, frase que también me encanta, ¿no? Que a pesar de las condiciones, las peores que ustedes puedan tener, tienes que la última palabra. Tú decides cómo sentirte la actitud frente a lo que estás ¿qué? Afrontando. Puedes hacerlo. Por eso. Obviamente depende de qué? De la persona. Depende de la persona. No depende de nosotros. No tenemos la varita mágica y ¡plum! No. No funciona así. Funciona cuando ¿qué? La persona empieza ¿qué? También a colaborar. Responsabilidad. Para Frankel la libertad va asociada, va de la mano con la responsabilidad. Una vez que tú eres libre ya puedes ser ¿qué cosa? Puedes ser cosa. Responsable de tu propia vida, de tus decisiones. ¿Ya no hay qué? Ya no hay condicionamientos, ya no hay condición. No es que yo hice esto porque es que el chiquito me pegaba. No, es que no tengo dinero. Es que no. Excusas, ¿no? Excusas, justificaciones. No, ya no existe eso cuando eres responsable de tu vida. No. ¿Que puedes fallar, puedes errar? Sí. Es válido, es dable. Es bueno fallar, es bueno errar. ¿Por qué? Aprendes. Se aprende. Porque también existe un problema cuando no quieres equivocarte, no quieres fallar. Es otro problema. ¿Tienes miedo a qué? Al error, no sé, al rechazo, que te digan que no sé. Estás que condicionado también a eso. Ya, te das cuenta de, eres consciente de eso. Ahora que te vamos a dar las herramientas para que tú construyas por encima de eso. La conciencia es cuando ¿qué? Tenemos esa capacidad para poder descubrir, ¿no? Descubrir, localizar, ¿no? Descubrir, localizar, ver, ¿no? El significado de las cosas. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Es cuando tienes ese momento de ¿qué? De chispa, ¿no? Uno dice, ah, ya, eureka. Es cuando mi muchacho dijo, en el ejemplo, estoy que me pongo obstáculos, profesor. ¿Tú qué crees? Claro, profesor, son excusas. ¿Eso qué es? Conciencia. Buscamos eso. Voluntad de sentido. Sencillito. Es cuando ¿qué?
la persona que busca la autotrascendencia. Esa es la pregunta sensible. Trascender. ¿Qué es trascender? Yo, Víctor Bravo, ofrezco lo que tengo hacia fuera. Lo comparto a los demás. Trasciendo por encima de ¿qué? De mi persona. Recordemos que ser psicólogos, ¿qué implica? La visión social. Este es complementario. Complementario. Le decía, ¿no? Yo hago lo que me gusta. Me encanta, me apasiona lo que hago. Cuando hago clase, para mí es relajante. Me relaja. Me olvido de mis dolores cuando hago clase. Me olvido de todo. ¿Cómo es la vida, no? Te pagan por hacer lo que te gusta. Tú lo has dicho, no es trabajar. ¿Por qué? Sí hay esfuerzo, pero es un esfuerzo apasionado. ¿Qué cosa? Un esfuerzo con amor, por lo que uno hace. Vamos a ver justamente eso, el sentido de vida. El sentido de vida tiene que ver con ¿qué cosa? El significado que una persona le da a lo que está viviendo, a lo que está experimentando. Y Frankl nos describe 3 modos de cómo una persona puede ¿qué? Encontrar sentido de vida. Estoy seguro que lo saben. Primero, ¿cuál es? Hacer o producir algo. Digamos que por ahí puede encajar el tema de ¿qué? De su carrera profesional. Ojo, no es la carrera en sí, no, sino cómo tú vas a ejercer tu carrera. Y ahí que nace tu sentido. Porque recuerden que ser psicólogos es un estilo de vida. Es un estilo de vida de mucha coherencia. Porque yo no puedo pedirle a alguien, decirle algo que yo no hago. No puedo. ¿Qué genero? Un conflicto. ¿O me equivoco? Sí. Ajá. Segundo modo de encontrar sentido a la vida. El amor. Ay, qué romántico. El amor. El amor. Sí. ¿Saben quién lo mantuvo vivo, Frankl? Cuando estuvo encerrado. ¿El amor a quién? A su esposa. Porque mientras trabajaba, vean lo que hacía. Trabajaba. En ese instante, se imaginaba y se iba de qué? De esa escena. Y se veía que conversando con su esposa durante horas. Su esposa estaba muerta. Y él sabía eso. Pero así que, ¿el amor qué hizo? El amor, inclusive en la muerte, ¿qué hizo? ¿Trascendió a quién? A su esposa. Sé que se autodistanció, ¿no? De lo que estaba viviendo. Cuando lo golpeaban, hacía lo mismo. Se iba. Y eso se hizo durante 5 años. Sus compañeros también que se iban suicidando, ¿no? Porque no encontraban qué. Porque es más, pensaban que ¿para qué vivir? Si no me equivoco, es Schopenhauer. ¿Por qué he de vivir si todo ha de acabar con la muerte? Dice Schopenhauer. ¿Es cierto o no? Sí. Pero esa es la visión que negativa, pues, en las cosas. Es rendirme. Y tercer modo de alcanzar el sentido de vida tiene que ver con lo opuesto al amor. Es afrontar una situación inevitable, dura, la muerte, sufrimiento.
generar una actitud de afronte a eso. Porque en esa situación encuentras también sentido de vida. Cuando fallece alguien importante, el duelo, no está ahí lo que yo quiero al menos, no está, no lo puedo sostener. ¿Cómo hago que eso que estoy viviendo me ayude? ¿Cómo puedo ser mejor a través de ese dolor? El sufrimiento también, ¿qué nos da? Sentido de vida. Hay personas que necesitan, ¿qué cosa? Afrontar eso, ¿para qué? Darle un sentido de vida. Técnicas, 4, ¿no? Bien puntuales. Intención paradójica. ¿En qué se define eso? Proceso mediante el cual el paciente es animado a hacer o a desear que ocurra aquello que le teme, a lo que él, ¿qué cosa? Rechaza. Se le prepara, ¿no? Y también hay técnicas que se toman, ¿qué? De otras terapias también. Se van, ¿qué? Adaptando. Vamos, ¿qué? Tomando. También que las ponemos en práctica. Porque la terapia no es cerrada, es abierta. Toma. Y se deja tomar también. ¿Para qué? Seguir construyendo. Recordamos que la función, ¿cuál es? ¿Cuál es la intención principal? Darle herramientas para que pueda, ¿qué? Darle un sentido a su vida. Yo no le voy a hacer una terapia que le dure, pues no. Primero le voy a tomar 1, 2, 3, 4 evaluaciones, 5, y luego un informe, ¿no? Y a veces con una simple ¿qué? Visita, la trabajas bien y nunca más vuelve. Ahora, las técnicas en la logoterapia, como digo, no es que tengo una estructura, voy a preguntar esto y en tal momento aplico esto, no. Aparece. ¿De qué depende? De la persona. ¿Y de su qué? Y de su diálogo. De su diálogo. Como les comentaba, ¿no? Se conversa. Porque así como la persona nos brinda contenidos, también ¿qué? Yo puedo ofrecer también ¿qué? Mis contenidos. ¿Para hacer qué? Metáforas. Analogías. Y que sabe qué? Responsable. Sabe qué? Reflexionando. ¿Qué buscamos? Conciencia. A través de la conciencia se crea el significado de lo que sucede. Significado. Estoy seguro que ustedes tienen experiencias que todavía que no le encuentran sentido. ¿Por qué pasó eso? Se le pregunta, ¿no? Es raro. Si yo siempre me he vuelto, ¿por qué a mí? Estoy seguro que ha sido para algo muy importante. Estoy seguro que sí. No creo, doctor. Sí. Sí. Ahí tienes que tú entrar. En este caso hablamos, ya volviendo acá a la técnica, vamos que la persona vaya ¿qué? Enfrentando. Acá hablamos de qué? Fobias. Fobias. ¿Desde las qué? De las más mínimas hasta las más ¿qué? Complejas. Claro. O sea, el miedo, ¿cómo se afronta? Tienes que ir a lo que te provoca miedo. Tienes que ir. ¿Pero qué? Tampoco. Tienes que respetar bien el ritmo de la persona. La de reflexión. Esta es muy interesante. Ignorarse a sí mismo. Me ignoro. ¿Qué ignoro? Lo que estoy ¿qué? Padeciendo. Ignoro lo que estoy ¿qué? Viviendo. Y en esa experiencia personal en la que me estoy ignorando, ¿en qué voy encontrando? Veo de que lo que estoy viviendo no es ¿qué? Puede serlo como no puede serlo. ¿El tema qué es? Que yo puedo ser más que mí. ¿Qué pasa? Nos identificamos con lo que hacemos a veces y creemos que lo que hacemos somos, ¿no? No. Podemos ir más allá de eso. Y más allá, ¿no? Mediante el paciente aprende a ignorar los síntomas, ¿eh? A descentrarse del sufrimiento o preocupación egocéntrica. Las víctimas, ¿no? Las víctimas. Las que vienen
en la consulta ¿a qué? A llorar porque están ¿qué? Según ellos están mal que no pueden superar su problema y que es el fin del mundo. Y que los padres son los demás. ¿Hablan de qué? De ella misma. ¿Sobre qué? Sobre lo que la queja es víctima. ¿Qué es? Egocéntrica, pero ¿qué? A partir de lo que está ¿qué? Sufriendo. Está tan identificada con lo que le pasa que no se da cuenta de qué. Está viviendo ¿qué? Un problema. Las personas, os decía, ¿no? Cuando entramos al día a día, ¿de qué nos olvidamos? Y nos identificamos con lo que hacemos. No necesariamente yo soy lo que hago, no necesariamente. Me olvido. Cosas sencillas, ¿no? O sea, momentos en los cuales yo pueda reflexionar sobre mi vida, sobre mí mismo, ¿no? O cada día acostarme y preguntarme a ver qué hice, qué hice correcto, qué hice de manera incorrecta y qué voy buscando mejorar. ¿Qué tiempo se dan los fines de semana para pensar en ustedes? ¿O cuándo fue la última vez que se preguntaron, ¿soy feliz? ¿Soy feliz haciendo lo que hago? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No, entras al imaginario todos los días, hace lo mismo, estás ahí. Autómata, ¿no? Autómata. No. Por eso hay que buscar la trascendencia y buscar esa individualidad. No me refiero a que de egoísmo, no, me refiero a que de ser tú mismo en todo momento, en toda situación, no dejar de ser tú, de ser. ¿Okay? Con lo que sigamos acá, a romperse la observación y con ella la hiperreflexión y hiperintención, ¿no? Que hace referencia a lo que está arriba. El organismo recobra su funcionamiento habitual, normal y su estabilidad. Yo me ignoro lo que estoy viviendo, sufriendo. Eso implica que la persona vaya ¿qué? De a pocos, dejando de lado lo que está ¿qué? Entre comillas sufriendo. Es como un chico no vino, ¿sabe qué? Tengo flojera. Me levanto tarde, no hago tareas, pienso mucho. Ok, simplemente hazlas. Olvídate de lo que estás pensando. ¿Sabes qué? En ese momento, así no te guste, haz las cosas. No es que estoy con flojera, no me interesa. Hazlas. No importa. Hazlas. En la perseverancia, ¿no? 1, 2, una semana lo va haciendo, le cuesta, la segunda ya le pone más intensidad a lo que hace, perseverancia. Constancia. Profesor, ¿sabe qué? He logrado en estas 2 semanas ya me levanto temprano. ¿Por qué? Ignoró lo que estaba ¿qué? Sufriendo. Ignoró lo poquito que lo hacía que lo limitaba. Porque, ojo, no solamente hablamos de sentido de vida, es encontrar el sentido, o sea, en la vida, no, también implica darle significado a todo lo que nos pasa. A todo. Es como que hoy ustedes han venido por una razón. No sé cuál. Por obligación. Por motivación intrínseca, extrínseca, no lo sé. Han venido acá, pero ha sido por una razón. ¿Cuál? No la sé. Todo tiene un porqué y para qué. Estoy seguro de eso. Yo he venido acá por algo. ¿Por qué puedo decir no? ¿O no? Sí. Sí voy a estar. Sí puedo. Y tengo apretado la agenda, porque ahora tengo que ir a otro lugar, a ver, otra actividad. Pero en ese instante eso no me importa. ¿Eso qué me importa? Que estoy acá. ¿Ok? Cambio de modulación de actitud. Su objetivo es contribuir a que la persona que busca ayuda tenga una nueva perspectiva de sí misma y de su situación habitual, alejándola de considerarse una víctima indefensa, es decir, de impulsos, herencia, ambiente, sociedad, vida pasada, para verse a sí misma controlando su vida dentro de ¿qué? De las limitaciones que lo están ¿qué? Rodeando. Cambio de modulación de actitud. ¿Tú vas qué?
Es decir, vas observándote, te das cuenta de que tienes que limitaciones, pero nacen a partir de qué, de ciertas condiciones. Una vez que tú eres consciente de eso, puedes ¿qué? Dar el paso de qué, de libertad. Y ahora que eres responsable de qué, de tus acciones. Es sencillo, no es complicado. Y eso lo pueden trabajar, repito, con cuestiones simples como complejas. Un niño de inicial, 5 años. Se me ocurrió preguntarle, ¿no? Pepito, ¿qué? ¿Cómo es el nombre, no? Pepito, ¿qué opinas de la vida? Y me responde de este modo, Pepito. La vida a veces bien y a veces mal. Interesante. ¿Qué significa bien, niño? ¿A qué te refieres con bien? Es que me da lo que yo quiero, pues. Ahí estoy contento, soy feliz. Y cuando eres infeliz, le digo, no, cuando mi papá no me da lo que quiero, pues. Yo les pregunto, ¿cuándo ustedes están contentos? Mayormente cuando consiguen lo que desean. Y cuando no lo consiguen, y se generan ilusiones, expectativas, se decepcionan, ¿no? Les duele un poquito, no haberlo conseguido. ¿No es lo mismo? Solo que vemos que desde la visión de un cuestiones sencillas, simples. Y vas dándole a ese niño, le brindas herramientas de chiquitito que empieza a reflexionar acerca de lo que le pasa. En la medida que sus posibilidades, pero va ¿qué generas? Libertad y responsabilidad. El diálogo socrático fue lo que apliqué con ese niño, con mi alumno de cuarto secundaria. Herramienta más utilizada, es la que más se utiliza. Digamos que es la inicial, siempre. Desde la primera entrevista se usa eso. Que ayuda a la persona a buscar el sentido. Consiste en una discusión intelectual. ¿Ya? No consiste en eso, ¿ya? Sino en un medio educado a través de la experiencia. No solamente, pues le decía que si uno se va a basar en esto, tranquilamente no lo puede aplicar en niños, porque hablamos de ¿qué? De un pensamiento más que abstracto, y un niño todavía no elaborado, debe ser más concreto. O sea, no es una discusión intelectual. Sencillamente, ¿qué es? A partir de la experiencia que buscas, hacer consciente a la persona de su propia responsabilidad con respecto a lo que está pensando, está sintiendo y lo que está ¿qué? Haciendo. Es eso nada más. Hacer responsable a la persona de piensa, siente y hace. ¿Libre de qué? De pensar, sentir, de hacer. Es eso lo que se busca. Es el diálogo socrático. Otras técnicas, el logoanálisis, dirigido al tema de la definición personal y temas de autoayuda, el logochart o el MPGS, consiste nuevamente en ¿qué? Procesos de autoayuda, trabajos muy concretos, ¿no? Como se aplican de repente en la terapia cognitiva conductual, nada más. Esas son las técnicas y terminamos con esto. Víctor Frankl, nosotros no debemos de preguntar por el sentido de vida, porque somos nosotros mismos los que somos interrogados. Nosotros somos los que debemos de responder a las preguntas que la vida nos presenta. Las interrogantes de la vida solo podemos contestarlas al responsabilizarnos de nuestra existencia. ¿Qué existencia? Ser. Ser tú mismo. Libre y responsable. ¿Ok, chicos? Gracias.